días a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Bárbaro. Buenos días a todos. Un gusto tenerlos otra vez en la reunión de la Cámara Argentino-Canadiense. Hoy con una invitada de lujo. Vamos a escuchar a Virginia Argento, que viene de la firma... Hola Natalia, ¿cómo estás? De la firma Reuters, Thomson Reuters, es manager en comunicaciones en Latinoamérica y especialista en recursos humanos y comunicaciones, así que bueno, tenemos una experta para hablarnos hoy del tema de las emociones y de lo que nos pasa o cómo impacta en la gestión y cómo impacta en la marca empleadora y en los resultados también. Un tema que muchas veces soslayamos o quizás culturalmente las emociones no están en nuestra lista de indicadores, ¿no? O las tratamos de tapar o las tratamos de dejar por lado. Y bueno, Virginia nos va a visualizar o nos va a hacer ver hoy el impacto que tiene nuestras emociones en todo lo que hacemos definitivamente. Así que bienvenida Virginia, te doy la bienvenida a la Cámara Argentina Canadiense. También, bueno, Laura, te quiero agradecer como siempre la organización y todo el esfuerzo que hacen con Desiree y Maricel para que este evento sea posible cada mes. Así que bueno, tenemos una audiencia importante y un tema de mucho interés, que también a mí me dio mucha alegría que fuera de mucho interés, ¿no? Por esto que estoy comentando, que tenemos que pensar no solamente en los hard, en los indicadores hard, sino en todo lo demás que nos impacta en lo que nosotros hacemos. Así que buenos días. Virginia, un gusto. Muchas gracias por compartir el conocimiento, que este es un espacio de generoso compartir conocimiento, así que muchas gracias por sumarte a nuestro espacio. Y bueno, toda la atención para vos. Bueno, muchas gracias Karen. Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla en unos minutos. Bueno, como les comentaba Karen, mi nombre es Virginia. Virginia Argento, yo trabajo en el área de comunicaciones para la TAM de Thomson Reuters. Un poco el trabajo me dio la posibilidad de conocer a Laura, de ponerme en contacto, y en algún punto empezamos a charlar y pensar este espacio, y bueno, después de algunas charlas y algunas idas y vueltas, dijimos, bueno, gestión de emociones versus marca empleadora. ¿Y por qué versus marca empleadora? Porque la marca empleadora es un concepto súper amplio que impacta una organización de punta a punta. No hay nada que la organización haga que no impacte a nuestra marca empleadora, ¿sí? Todo lo que hacemos con nuestros empleados impacta, también impacta lo que hacemos para con nuestros clientes, que tal vez pueden ser también futuros colaboradores, o también algún proveedor, que también existen muchos casos que esos proveedores terminan siendo también colaboradores de la compañía. Entonces, todo el ámbito y todo el mundo que rodea a la organización en algún punto impacta, para bien y para mal, a nuestra marca empleadora. Entonces, bueno, se nos ocurrió esto. Si bien yo entiendo que todos tenemos como alguna base y entendemos sobre las emociones y qué es, voy a hacer un repaso muy, muy rápido para entender un poco cómo es que la programación neurolingüística, porque esta gestión de emociones que hace un par de años vengo trabajando, tiene que ver y está enfocada en lo que la PNL, la programación neurolingüística, plantea, ¿sí? Entonces, bueno, rápidamente una emoción se siente en el cuerpo, está conectada con determinados circuitos neurológicos, que provoca pensamientos característicos y una tendencia a actuar de una manera particular. Esto quiere decir que la emoción tiene tres partes. La parte del cuerpo, digamos, lo que sentimos en el cuerpo, los pensamientos, nuestra cabeza, qué nos decimos cuando nos pasan las cosas que nos están sucediendo, y una manera de actuar, la acción en sí misma, ¿sí? Y hay algunas características que son importantes tener en cuenta para, digamos, entender más adelante,
que las emociones son intensas pero efímeras, esto quiere decir que vienen y se van, que no deberían instalarse todo el día en nuestro cuerpo, que responden a un estímulo, que puede ser interno o externo, como decía, puede ser también un pensamiento, pensar que yo no puedo hacer algo bien, puede ser que me conecte con determinadas emociones que me van a limitar a la hora de accionar. Y también puede ser tener un estímulo externo, y un estímulo externo puede ser cualquier cosa que pase a mi alrededor. Y lo que tiene es que ambos estímulos son incontrolables, sí gestionables. Los que son estímulos internos sí podemos gestionarlos, y acá es donde entra la gestión de emociones, y lo que es estímulo interno no se puede gestionar, pero sí desde la gestión de emociones podemos aceptar y entender cuáles son los límites de nuestra acción, de nuestra gestión. Otra de las características es que nos proponen un cambio, y esto es súper interesante y sobre todo hoy. ¿Por qué? Porque la realidad es que el mundo en el que vivimos cada vez genera más cambios y cada vez más rápidos y en todos los ámbitos de nuestra vida. No hay algo que no cambie, sobre todo en este contexto en donde hace casi 2 años estamos atravesando una pandemia que nos encerró en nuestra casa, que nos empezó a mostrar otras maneras de comunicarnos con las personas, donde el contacto pasó de lado, donde las organizaciones que por ahí no tenían aplicado un home office, hoy lo tuvieron que hacer casi por obligación para seguir con la operación. Entonces, es interesante entender que la gestión de emociones también nos genera mucha adaptación, nos da esa gran habilidad que es la adaptación al cambio. Y por último, tienen una intención positiva, y esto tiene que ver con uno de los 12 postulados que tiene la programación neurolingüística, que es pensar todo como una intención positiva. Cualquier comportamiento, cualquier reacción, cualquier conducta tiene una intención positiva. Y es así como vemos a las emociones, porque si bien desde la PNL separamos a las emociones en 2 grupos, están las emociones placenteras, aquellas que disfrutamos, que nos generan mucho placer, y están las emociones displacenteras, que no es que no nos generan placer, porque esa podría ser una gran definición, sino que en realidad lo más importante es que más allá del no placer que tenemos, es que nos limitan en la acción, ¿sí? Si nosotros pensamos en la ansiedad, pensamos en los nervios, pensamos en el miedo, todas esas emociones, si bien tienen una intención positiva, si nosotros no aprendemos a gestionarlas, puede ser que nos limiten muchísimo a la hora de accionar, ¿sí? Puede ser que una persona con miedo no se anime nunca a enfrentar eso que tanto le da miedo, e incluso convertirlo en algo mucho más agudo y un estado emocional mucho más severo que va a requerir de ayuda profesional, ¿sí? Esto no lo dije, pero si alguno tiene algún comentario o algo que quiera decir, puede decirlo por chat. Después a lo último vamos a abrir un espacio como para compartir. Pero la idea es que interactuemos y que si alguien quiere compartir algo, también lo pueda hacer, ¿sí? Bueno, previo a empezar les voy a pedir algo, ¿sí? La idea es que tratemos de recordar algún proceso de selección que hayamos pasado, ¿sí? Algún proceso importante para nuestra carrera, por ahí el último, por ahí el primero, alguno que nos haya marcado, y pensar en anotar en algún papel, o pensarlo, cuáles fueron las emociones que sintieron en ese proceso. 1, 2 emociones, no todas, porque sería muchísimo, pero alguna, 1 o 2, ¿sí? La idea es que las anoten, que las tengan ahí en la mano, y más adelante vamos a tratar de compartir, ¿sí? Entonces, un poco conté lo que viene después, ¿no? El proceso de selección. Les contaba que elegimos marca empleadora porque tiene que ver con algo que impacta a la organización, pero si queremos empezar a reducir, uno de los procesos que tienen las organizaciones que impacta de manera directa, no más importante, pero que impacta de manera directa, es el proceso de selección, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto mejor o más gestionemos esta marca empleadora, nuestro proceso de selección va a traer a mejores talentos, ¿sí? Entonces dije, bueno, si tuviera que elegir un solo proceso de la organización, me parecía que este era muy gráfico para entender y ver lo que viene a continuación, ¿sí? Entonces, rápidamente, lo separé en 8 pasos. Por supuesto es algo muy genérico y que cada organización va a sumar o restar pasos, porque hay muchos distintos procesos de selección, pero la idea es como algo muy genérico que todos podamos comprender y poder analizar en el próximo slide. Bueno, paso número 1, una persona interesada en cambiar o encontrar trabajo encuentra en LinkedIn un aviso que le interesa, ingresa a leerlo y le parece interesante, ¿sí?
El paso 2 es que el aviso le solicita que cargue sus datos en la página de la empresa, ingresa el link y lo lleva a la bolsa de trabajo. El tercer paso sería que el interés se intensificó y evidentemente empieza con esta carga de datos. La cuarta es recibir una llamada de la persona a cargo de la búsqueda para realizar ese primer contacto y ver si están de acuerdo para avanzar. Luego, unas semanas, realiza el proceso las entrevistas del proceso de selección, por supuesto, como decía, pueden ser 1, 2, 3 o varias. Unos días después de la última entrevista, recibe un llamado para avisarle que quedó seleccionado y que debe realizar los exámenes de ingreso. ¿Sí? Últimos pasos, el candidato ingresa a la compañía, empieza su proceso de onboarding y se siente cómodo. Saca una foto con el kit de bienvenida, sube a las redes sociales, taguea a la empresa. ¿Sí? Y por último, pasados los primeros 3 meses, habiendo incorporado algo de la cultura corporativa, habiendo entendido un poco más de qué se trata el negocio, el colaborador empieza el proceso de fidelización. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué traje esto? Como les contaba, yo trabajo como voluntaria en 2 fundaciones, dando un taller que se llama Las emociones y su gestión, y trabajo con chicos de 18 a 25, 25 a 30, que están como queriendo insertarse en el mercado laboral. Entonces, a raíz de eso y de muchas charlas y de muchas emociones compartidas, se me ocurrió hacer, basado en el Customer Journey Map, que para quienes no lo conocen, el Customer Journey Map es el recorrido que hace un cliente para con la compañía, un potencial cliente, ¿sí? Y son todos esos puntos de contacto que tiene el cliente para con la compañía, que lo que nos permite es hacer un análisis de los puntos fuertes que tiene la compañía y los puntos que tiene que mejorar, ¿sí? Los pain points, los puntos de dolor que tiene la compañía para con sus futuros consumidores o sus habituales consumidores, ¿sí? Y a raíz de eso se me ocurrió hacer, como les contaba, el Emotional Journey Map, ¿sí? Entonces, agarrando el proceso de selección y simplificándolo en pasos mucho más sencillos, empecé a volcar en estos 5 etapas que tiene el Customer Journey Map, que sería la primera de awareness, como el conocimiento, ¿sí? Suponiendo que la persona no conoce la compañía o no la conoce tanto en profundidad. El interés, la retención, el purchase, que sería como la compra, que en este caso sería como, bueno, haber quedado seleccionado, y después el sentido de pertenencia. Entonces, desgranando esto, un poco volviendo a mostrar los pasos, cuando digo aviso de trabajo en LinkedIn, digo, ese es un punto que tiene positivo, ¿no? Compartir una búsqueda y que alguien vea esa búsqueda y se sienta interesado, es un punto súper positivo que tienen las organizaciones, ¿no? Es como una buena puerta de entrada. Ahora, cuando hablamos de la postulación a través de la página de la compañía, decimos, bueno, la carga de datos puede ser un punto de dolor fuerte, porque si nosotros estamos en proceso de búsqueda, probablemente esto lo hagamos muchas veces y puede llegar a ocasionarnos mucho tiempo de cargado de datos. Cuando vamos a la llamada del primer contacto, por supuesto, es un punto fuerte, ¿no? Para la persona que quiere ingresar a la compañía, es un punto en donde decimos, qué bien me llamaron. Ahora, las entrevistas pueden tener esta ambigüedad, de que sean muy positivas o que también las sentamos como un punto de dolor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en una entrevista, o la persona, el candidato que participa en una entrevista, lo que está haciendo es siendo evaluado de alguna manera para ver si sus skills, si su experiencia, si sus valores matchean con la compañía, ¿sí? Después tenemos la retención, que en este caso sería el llamado de fuiste seleccionado, quedaste, ¿no? Que también es un punto positivo para el candidato. Luego avanzamos con los exámenes psicofisiológicos o el onboarding, que son puntos de dolor, porque son, si bien, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Esto de estar en examen, por supuesto, es una situación que nos genera como un punto de dolor, y el onboarding también, porque tener que, digamos, pasar por esa curva de aprendizaje, aprender bien a fondo del negocio de la compañía, a empezar a relacionarnos con las personas que vamos a trabajar de nuestro equipo y de las otras áreas con las que trabajamos. Y por supuesto, una vez que avanza esta persona en el proceso de selección y ya está ingresada con el onboarding hecho, con la curva de aprendizaje, sentimos o siente un sentido de pertenencia si todo va y avanza de manera, digamos, deseada.
Ahora, esto es, por supuesto, una situación simple, y entonces acá, como lo que decía es, bueno, pero ¿qué faltan las emociones, ¿no? Y entonces lo que empecé a tratar de agregar es, ¿cuáles son las emociones que sentimos en estos simples pasos? Que por supuesto, vuelvo como decía, puede ser que falten algunos, o que algunos estén de más para algunas compañías, ¿sí? Pero entonces, una de las emociones con las que sentimos o que vinculamos ver un aviso de trabajo que nos gusta en algún portal es las emociones de alegría, alivio, confianza, curiosidad, esperanza, ¿sí? No así con el punto de dolor, ¿no? La postulación, por ahí me genera ansiedad, nerviosismo de cargar todo correcto, incertidumbre, porque por ahí hay situaciones en la carga de datos que no son del todo certeras, dudas, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar después? Cuando vamos al primer llamado, sentimos, por supuesto, alegría, ¿sí? Emociones que tienen que ver con la dicha, la cautela, son emociones que son placenteras, ¿sí? No así cuando hablamos de las entrevistas, ¿no? Como les decía, la entrevista probablemente nos genere nerviosismo, inquietud, preocupación, inseguridad, ¿no? Saber, pensar si estamos listos para tener esta entrevista o no estamos listos, desconfianza, duda, exigencia, ¿sí? Ahora, pasamos esas etapas de entrevista, las pasamos bien, tuvimos un buen feedback y quedamos seleccionados, y entonces aparecen las emociones de felicidad, alegría, agradecimiento, orgullo, satisfacción, sorpresa. Y nos cuentan, bueno, este es el paquete de beneficios, y los próximos pasos para el ingreso son los exámenes psicofisiológicos. Bueno, acá volvemos a sentir emociones que pueden generarnos miedo, fastidio, ansiedad, ¿no? Esto de cuando arranco, por ahí, ¿no? Como en las distintas etapas. El onboarding también, como les decía, ¿no? La inquietud, nerviosismo, paciencia, temor, pensar si voy a poder aprender todo lo que tengo que aprender para estar activa en mi trabajo y para ser productiva. Y por supuesto, el último sería la felicidad, ¿no? Sentido de pertenencia, me siento a gusto en la compañía en la que estoy, ya estoy hace tiempo trabajando, estoy confiada, siento felicidad, dicha, afinidad. Entonces un poco, digamos, lo que cuando termino de hacer esto, un poco lo que pienso es, ok, en este proceso, por supuesto, además de ser un proceso súper importante para todas las compañías, y que, digamos, es bastante genérico, también es cierto que este proceso todo va bien, ¿no? Las entrevistas nos van bien, quedamos, avanzamos bien en el proceso y por supuesto ingresamos a la compañía, ¿no? Pero todo este proceso nos hace transitar un montón de emociones, un montón de emociones. Por supuesto, hablando solamente del lado del empleado y por supuesto haciendo la reducción de entender que una persona no solamente está buscando trabajo y pasa por un solo proceso de selección, sino que muchas veces se hace esto en simultáneo con 2 o 3 compañías, o también te están pasando otras cosas en la vida, ¿no? Y entonces hay otras emociones. Entonces digo, este es un recorte súper simple de un proceso en el que generalmente la mayoría, probablemente los que estemos acá, transitamos en nuestra vida más de una vez, y nos fueron generando distintas emociones a lo largo de ese proceso. Y, digamos, esto lo que nos invita a ver es entender que claramente hay un mundo emocional de la otra persona, que no solo, digamos, nuestro mundo emocional, sino también hay otro que le están pasando un montón de cosas. En línea con el Emotional Journey Map, por supuesto, esto es un trabajo que tiene que ver con ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos de mejora que tiene una compañía futuro en este proceso, pero por supuesto también se puede ir a hacer con un montón de otros procesos que vamos haciendo y con los que vamos transitando. Entonces, dicho todo esto, como les había comentado al principio, me gustaría, si por chat o por cámara, si alguno tiene la cámara prendida, comparta las emociones, ¿no?, que sintieron a lo largo de un proceso de selección, 1 o 2 emociones, para ver si estamos cerca de lo que les volqué y les acabo de compartir, o por ahí hay gente que haya sentido otras emociones, ¿no?, en alguno de estos
pequeños pasos que grafiqué. Yo los voy a estar leyendo, por supuesto. La idea es justamente esto, ¿no? Solo compartir, bueno, emociones que hayamos sentido a lo largo de un proceso de selección, que puede ser el último, puede ser el primero, puede ser uno. Marcelo dice ansiedad y nervios, ¿sí? Ansiedad es una de las más fuertes. La ansiedad es una emoción que, además de que sería casi impensado pensar que alguno de nosotros no sienta ansiedad, por más mínima que sea, ansiedad es algo que es muy, muy habitual y sobre todo en el momento en el que vivimos, ¿sí? Bueno, acá Karen dice nervios, ansiedad, incertidumbre. Y como les decía, la ansiedad lo que tiene es que nos saca del presente, ¿sí? Esa emoción nos saca del presente. Entusiasmo, incertidumbre, está bueno porque también hay emociones súper placenteras. Nervios, dice Luz, frustración. Tairis dice ansiedad, antes de saber si me van a llamar, alegría cuando me llamaron. Sí, total. Bueno, como les decía, la ansiedad nos saca del hoy, ¿sí? Y es muy poco, digamos, es muy poco efectivo no estar en el hoy, porque pasamos nuestra vida mucho tiempo pensando, ¿no?, en lo que pasó, y por ahí angustiados por algo que hicimos mal, o algo que no llegamos a hacer, algo que no cumplimos, y pensando en el futuro, si vamos a llegar a hacer esto que tenemos. Y la ansiedad justamente nos pone ahí, ¿no?, enfrente de, pensando siempre en el mañana. Hace unos meses, el año pasado, participé en una charla de un psicólogo mexicano que hicimos en la compañía, que él hablaba de la ansiedad y decía, ansiedad para mí es como cuando organizás un viaje con tu familia, ¿no? Cuando te vas de vacaciones con tu familia, ¿sí? Bueno, listo. El fin de semana nos vamos una semana a la costa. Y entonces todos nos subimos al auto, preparamos las valijas, subimos, y al minuto 5 de arrancar, alguien en el auto dice, che, ¿cuánto falta para llegar? ¿No? Y entonces eso nos invita a pensar que en realidad estamos pensando que las vacaciones arrancan cuando lleguemos al lugar, y en realidad la vacación arranca cuando yo empecé a armar la valija, cuando yo me subí al auto. El viaje en sí mismo hacia un lugar son vacaciones también, aunque a veces por ahí se hace más largo y más tedioso. Eso también forma parte de nuestras vacaciones, ¿no? Pero la ansiedad es eso, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto falta para llegar? Y cuando lleguemos vamos a estar pensando en ¿qué hacemos a la noche? ¿No? Y como todo el tiempo, en vez de situarnos en el presente y disfrutar el proceso, ¿no? Incluso a veces yo les digo a los chicos, ¿no? Hay que disfrutar también los procesos de selección, porque más allá del resultado concreto que nos toque, quedar o no quedar en una compañía, es importante porque son procesos que nos dejan mucho aprendizaje, ¿sí? Natalia comparte un poco de alivio después de unas semanas, Analía nerviosismo, temor, alegría. Son un montón las emociones que transitamos. Lo que sí es interesante, o dos conclusiones por ahí importantes para hacer, es la cantidad de emociones que no sabemos ni siquiera que transitamos a lo largo del día. Y eso es súper importante, porque para gestionar las emociones uno de los primeros pasos que tenemos que hacer o que tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar antes de entender qué emociones sentimos es empezar a hacer crecer nuestro vocabulario emocional. ¿Y esto qué quiere decir? Es que solemos vincularnos con 3 o 4 emociones, ¿sí? Y esto lo que nos hace es no ver, digamos, el mapa completo y no entender cuál es el mensaje y cuál es la propuesta de cambio que nos propone, como les decía antes, la emoción. Si yo pienso que cada vez que algo me sale mal estoy enojada, probablemente gestione esa emoción de manera errónea si la gestiono. Porque muchas veces cuando yo me equivoco, lo que siento no es un enojo, sino que por ahí está más cerca a la frustración, o más cerca a la desilusión. ¿Sí? Entonces, entender concretamente cuáles son las emociones que siento y cuáles son las emociones, para que se den una idea, se dice que existen más de 1000 emociones. Y nosotros, si hacemos un recuento así de cuáles son las emociones que se me vienen a la cabeza, con las que habitualmente estoy conectada, son pocas. No creo que lleguemos a 20, 25, 30. Entonces, una de las primeras cuestiones que se proponen en la gestión de emociones es empezar a ver cuáles son todas las emociones que hay, y empezar a ver si en realidad, entendiendo qué significa, si yo la siento, ¿sí? Esto que decíamos.
no todo error está asociado a un enojo, ¿sí? Entonces, uno de estos primeros pasos es para, digamos, este pequeño ejercicio de compartir las emociones, que parece muy, muy pavo, pero no lo es, ¿sí? Porque es reconocer este mundo emocional con el que vivimos habitualmente, y que todos estos procesos nos generan, ¿no? Y que por supuesto va a cambiar con el tiempo. A medida que uno puede sentir mucho nervio la primera vez que se enfrenta a una entrevista, pero a medida que va pasando en distintas entrevistas, va tomando un poco de confianza, ¿no? Y las emociones van cambiando, ¿sí? Yo siempre le digo a los chicos, las emociones nos van a acompañar toda la vida, no van a desaparecer. No es que gestionar una emoción va a hacer que no aparezca, no. Va a hacer que aparezca y que estemos preparados a sentir esa emoción, a transitar esa emoción de manera saludable, ¿sí? Con más calidad de vida. Y otra cosa interesante, más allá de entender y como primer paso la gestión digamos, a crecer en nuestro vocabulario emocional, tiene que ver con entender, bueno, qué me viene a decir la emoción, ¿no? Esto del mensaje, esto de la propuesta de cambio. Si nosotros hablamos del nervio, mi hijo me pregunta, Natalia dice, mi hijo me pregunta siempre, ¿qué significa tu cara, mami? ¿Por qué te ves así? Bueno, es súper interesante esto que dice Natalia, porque las emociones son contagiosas además. Ustedes van a ver que si nosotros nos vamos a las emociones primarias, que son 4, alegría, tristeza, miedo y enojo, por supuesto después de ahí se van a desprender un montón más, esas emociones se llaman primarias porque a raíz, a lo largo del mundo y de las diferentes culturas, y de las diferentes idiosincrasias de los distintos países que tiene este hermoso planeta, se pueden detectar estas 4 emociones independientemente de que uno conozca o no conozca, digamos, el lenguaje, la cultura del otro país, ¿sí? Por eso se llaman primarias, porque, como dice Natalia, con una expresión facial uno puede entender que una persona está alegre, que una persona tiene miedo, está triste o está enojado, ¿sí? Y como les decía, bueno, entender la emoción y qué nos viene a decir. Si nosotros pensamos en el nervio, que es el nerviosismo, que es una de las emociones más habituales asociadas al proceso de selección, bueno, ¿qué nos invita a hacer digamos, yo siento esa emoción, ¿no? Bueno, el nervio lo que me invita es a ver de qué manera me preparo, es la familia del miedo, ¿sí? Los nervios. Entonces, es como, ¿qué es lo que sucede con el miedo? El miedo es, yo siento miedo por algo externo a mí que no puedo controlar y que además desconozco, ¿sí? Entonces, no sé qué me va a pasar y entonces siento miedo, ¿sí? Pero por supuesto, el miedo tiene una intención positiva, porque nos pone alerta, nos hace estar conectados con el momento en el que estamos transitando, porque justamente pensamos que puede pasar algo, que nos puede vulnerar a nosotros mismos, ¿sí? A nosotros o a nuestros seres queridos. Entonces nos ponemos alerta. Y ese modo de alerta que nos propone el miedo muchas veces puede hacer que nosotros gestionemos rápidamente alguna situación que pase por enfrente nuestro, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del nervio, como les decía, en un proceso de selección, ¿qué nos invita a hacer? Y bueno, a prepararnos. No es que no vamos a sentir nervios. Por supuesto que el nervio, como les decía, es una de las emociones que rápidamente sentimos cuando encaramos algo nuevo, cuando encaramos algo que nos cuesta o que, no sé, no nos sentimos del todo seguros para hacerlo o para llevarlo adelante, sentimos nervios. Entonces el nervio, un poco la propuesta es, bueno, a ver, cambiemos las estrategias. Si yo voy a una entrevista y sentí mucho nervio y la pasé muy mal, bueno, ¿qué puedo hacer? Me puedo preparar. ¿Cómo me puedo preparar? Bueno, primero puedo saber dónde voy, si va a ser mi primera entrevista, a qué empresa estoy yendo, qué hace, ¿no? Tener información que me sirva como para sentirme segura donde estoy exponiendo, entendiendo, por ejemplo, también ver el aviso, digo, ver a qué postulación estoy haciendo, estoy exponiéndome a una entrevista, si realmente me interesa, si es acorde en relación al primer contacto, hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Como prepararse de antemano para gestionar ese nervio. Yo siempre le cuento a los chicos que cuando yo antes, ¿no? Más que ahora, voy a un proceso de selección o participo por un proceso de selección, me genera nervios de entrevista. Un nervio bastante gestionable, porque no es que
me quedo sin hablar, como le pasa a gente, o me pongo muy nerviosa y por ahí me río, hay gente que se ríe con el nervio, sino que a mí me genera mucho calor. Yo cuando me pongo nerviosa, la reacción psicofisiológica en el cuerpo que siento es calor. Yo me doy cuenta que tengo nervios cuando empiezo a sentir que me sube un calor por el cuerpo. Entonces nada, cuando empecé a analizar de fondo por qué me pasaba por qué venía esta emoción, en qué situaciones venía, qué era lo que me pasaba en el cuerpo, ¿qué dije? Bueno, ok, yo cuando estoy nerviosa lo que me digo es tranquila, mi mensaje es ir tranquila, va a estar todo bien. Ese es mi diálogo interno, ¿no? Como esos estímulos internos que hablábamos antes. Digo, Vir va a estar todo bien. Entonces dije, bueno, de esa parte no tengo mucho más para decir, ¿no? O sea, no tengo para gestionar mi diálogo interno, ese pensamiento que me va a condicionar para algo bueno o para algo malo. La reacción del cuerpo no la puedo controlar, digamos, no puedo hacer nada para sentir menos calor, pero sí me di cuenta que podía vestirme más acorde. Y parece una pavada, pero dentro de la gestión de emociones, como les contaba, la emoción tiene estas tres partes, y parte de entender a qué me vienen a decir es, después, entender qué puedo hacer para gestionarla, dentro de esta emoción que estoy sintiendo. Viene para esto, bueno, ¿cómo me puedo preparar? Bueno, yo sentía que mi nervio no venía por no estar preparada para la entrevista, sino que era una emoción que sentía normalmente por la situación de evaluación a la que me estaba enfrentando, y que me daba mucho calor. Entonces empecé a cambiar la forma en que me vestía. Y entonces, de esa manera, por supuesto, y parece bastante simple, encontré una manera de gestionar la emoción, de transitar la emoción sin problemas, sin limitaciones. Por supuesto que hay emociones que van a ser así de sencillas gestionarlas, y por supuesto que hay emociones que van a ser mucho más complejas y que van a demorar más tiempo. Y aunque yo lo conté en menos de 2 minutos, esto del nervio, me llevó mucho tiempo entender qué podía hacer y qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo, ¿no? Por qué me sentía así, y hasta que lo pude gestionar. Pero como les decía, hay emociones que están atadas a creencias, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, voy a avanzar con esta charla, y lo que voy a un poco a hablar es de esto, ¿no? De qué pasaba, por qué hoy estamos hablando de emociones por suerte. Todos sabemos que las emociones o este mundo emocional que vivimos y que todos tenemos, independientemente de cuán estrechamente vinculados estemos o no con este mundo emocional, está acá con nosotros, ¿sí? Va a acompañarnos durante toda la vida. Se ha negado mucho a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo se negaron mucho las emociones, ¿sí? Y siempre se pensó que el talento que queremos atraer tiene que ver con lo técnico, con las ideas, ¿sí? Y hay veces, no hay veces, en general dejamos de lado la parte emocional. Y es tan importante una parte como la otra, ¿no? Digamos, lo técnico no deja de lado lo emocional y lo emocional no deja de lado lo técnico, ¿sí? Es súper importante entender esto, ¿sí? Porque además, como organizaciones, como la Cámara, como ONG, digamos, todas las distintas organizaciones que estamos en constante contacto permanente con las personas, somos constructoras de sociedad, ¿sí? Y entender que la creencia de pensar que solamente el talento es importante por lo técnico, es muy limitante. No solo porque nos va a limitar para conseguir ese talento, sino que además estamos viendo a la persona a la mitad. No estamos viendo una persona completa. ¿Sí? Las personas tienen un mundo emocional que transitan, que a veces les es más sencillo y a veces les es más difícil. Y como decía, la organización es un lugar que además de construir sociedad, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Con la sociedad se nutre de las organizaciones y las organizaciones de la sociedad. Lo que sucede es que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De empezar a tener en cuenta este tema, de ponerlo sobre la mesa y de entender que una persona sin este mundo emocional y sin validar este mundo emocional, no está completa, ¿sí? No es una persona completa en sí misma. Y es súper importante porque además también esto nos invita a pensar en todas las distintas cosas y distintas personas y referentes que hoy tenemos en el mundo, personas que no terminaron un estudio y que han sido generadores de grandes emprendimientos, que han generado o han creado empresas súper grandes y multinacionales, o incluso personas con formación
también han hecho mucho por el mundo emocional que sentían y han logrado generar mucho equipo, ¿sí? Como que no hay una cosa no condiciona a la otra, pero lo que sí es real es que cuando no gestionamos nuestras emociones, es muy difícil poder crecer, no solo en el ámbito profesional, sino personal, ¿sí? Porque, como les decía, las emociones están acá, están con nosotros, nos acompañan en nuestro día a día, y muchas veces son las emociones aquellas que nos van a generar la sensación de haber tenido un buen día o un mal día. ¿Sí? Muchas veces nos levantamos, pasó algo en nuestra casa, pasó algo con nuestra familia, pasó algo en el trabajo, en una primera reunión a la mañana, y por ahí eso es, digamos, nos limita en el día, ¿sí? Nos hace que todo el día estemos cargando esa emoción, diciendo, me equivoqué en esto, no puedo creer, ¿cómo voy a hacer así? Y toda esa emoción está tenida y está vinculada también a nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una decisión, cuando una emoción como el enojo, como una emoción como los nervios, como una emoción como la ansiedad, empiezan a instalarse en nuestra vida, en nuestro día a día, y empiezan a ser como las consejeras de nuestra toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué pasa con esas decisiones? ¿Qué va a pasar con esas decisiones, ¿no? ¿Son realmente efectivas? ¿Son realmente asertivas esas decisiones? Si yo estoy enojada con mi pareja, o me enojé, o discutimos por algún tema de la casa que no logramos ponernos de acuerdo, y me quedo cargada, y después tengo que hablar con mi equipo, ¿cómo voy a tener esa charla? ¿Puedo hacer el switch, digamos? Gestionar las emociones nos invita a eso. Nos invita a entender que hay que no solo conocer y validar el mundo emocional del otro, con el que nos vamos a vincular, sino también reconocer nuestro mundo emocional y empezar a autorregularlo, que eso es parte de la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional está estrechamente vinculada con la gestión de emociones, y una de las habilidades intrapersonales que tiene la inteligencia emocional tiene que ver con esto, tiene que ver con autorregular la actividad emocional, ¿sí? Con entender que hay momentos y momentos, que hay emociones que se pueden desanar y darnos un mejor digamos, tránsito de esa emoción. Ahora, también nos invita, por ende, por consecuencia, a tener una autorregulación, nos va a mejorar las relaciones interpersonales que tengamos con el resto de nuestra organización, e incluso con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entender entender que las emociones las sentimos nosotros, y que son propias, y que no dependen de nadie, que nadie nos hace sentir de una manera o de otra, sino que nosotros somos generadores de esas emociones, y que nosotros tenemos el poder además para poder gestionarlas y cambiarlas, va a hacer que también, además de generar mejores vínculos, tengamos una vida mucho más saludable, una calidad de vida mucho mejor, y que nuestro sistema inmunológico también esté mejor, ¿sí? Pensemos en las emociones placenteras. Siempre le digo a los chicos, está buenísimo conocer esas emociones que nos limitan, pero también está bueno conocer las emociones que nos hacen bien. ¿Y por qué llegamos a esas emociones? ¿Sí? Porque esos son los recursos que nos van a servir también para salir de esos estados emocionales que nos limitan, que nos ponen incómodos, que nos hacen tomar por ahí malas decisiones, ¿sí? No solo los 5 minutos, ¿no? Tomate 5 minutos antes de tomar una decisión. Hay veces que hay días que no es bueno tomar decisiones. Y eso se conoce cuando uno se conoce, y cuando uno puede regular las emociones, ¿no? Autorregular las emociones. Entonces, por supuesto, este tema de la gestión de emociones nos hace más humanos, ¿sí? Nos hace ver y nos hace aceptar nuestra humanidad completa. No solo lo técnico y lo excelente que somos en un montón de campos, sino también entender que hay campos que tenemos que trabajar, que la gestión de emociones nos ayuda en la gestión de equipos, nos ayuda en la gestión de nuestra propia carrera, en la gestión de nuestros propios vínculos, ¿sí? En la gestión de todo lo que está a nuestro alrededor, porque absolutamente todas las acciones y las actividades que tenemos y que encaramos en el día a día están asociadas a emociones. Qué distinto sería entonces que una emoción no nos limite, ¿no? Que el nervio no nos haga pasar una mala entrevista, ¿sí? Porque muchas veces probablemente a alguno le habrá pasado que haber salido de una entrevista y decir, no me fue bien, ¿sí? No me fue bien, no me sentí cómoda. Y esa sensación, como les decía antes, es personal, ¿sí?
las emociones las sentimos nosotros, no es que hay un tercero que nos va a sentir una determinada emoción. Nosotros elegimos qué hacemos con lo que hace el otro. Entonces esa es una responsabilidad personal. Pero también es interesante entender que esa responsabilidad nos genera, digamos, la posibilidad del cambio y la posibilidad de gestionar el cambio, ¿no? Porque además también es esto, ¿no? La gestión de emociones, como le decía antes, es ser, digamos, nos ayuda a la adaptación a todos los cambios que van a ir pasando alrededor. Qué mejor que gestionar las emociones, ¿no? Porque muchas veces el cambio está vinculado con la incertidumbre, como mencionaban en el chat, ¿no? Y bueno, la incertidumbre es parte de la vida, hoy más que nunca sabemos que, bueno, no tenemos nada, no hay nada dicho, no sabemos qué va a pasar mañana. Hay que convivir con esa incertidumbre. Y gestionar esa emoción nos va a generar una mejor calidad de vida. Y por supuesto, hablando más organizacionalmente, a buscar talentos que sean realmente talentos completos, no solamente personas que tengan capacidades técnicas de excelencia, sino también que gestionen sus emociones de manera también con gran excelencia, ¿no? Porque hace poco vi una charla de un médico que decía esto, ¿no? Como el talento tiene una parte técnica y además tiene la parte de la mente y el corazón, ¿no? Porque en realidad la mente nos muestra lo que el corazón quiere. Entonces entender que nosotros vemos lo que el corazón quiere sentir hace que sea súper importante su presencia, ¿no? Podría seguir hablando de esto, me gustaría si alguien quiere hacer algún comentario, contarme algo, sumar alguna experiencia o lo que sea que tengan ganas de compartir. Estoy acá, los escucho, los leo, como ustedes quieran. No sean tímidos, que esto no es un examen, es simplemente no poner... Me encanta el comentario de Natalia Hopkins que dice: mi hijo me pregunta siempre qué significa tu cara, mami. Sí, total. Bueno, como les decía, las emociones, Karen, son contagiosas además, porque generalmente piensen en cuando ven a alguien alegre, que uno enseguida como toma esa emoción, ¿no? Como que enseguida alguien se ríe, está contento, ¿no? La alegría tiene que ver con disfrutar un estado de despreocupación, entonces nos sentimos también alegres, ¿no? Por unos segundos. Lo mismo pasa con la tristeza. ¿Alguna vez le habrá pasado cruzarse con alguien que esté llorando? Y uno rápidamente como que se preocupa, ¿no? Como tiene ganas de conectar con esa persona y ver qué le está pasando. Y algo importante, ¿no? que también tiene que ver con la gestión de emociones es la empatía. La empatía para los dos lados, para nosotros también, ¿no? Porque hablamos todo el tiempo de la empatía para afuera, de ser empáticos con el otro. Pero también tenemos que ser empáticos con nosotros mismos, porque si nosotros pensamos los pensamientos, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Lo que pensamos tiene mucho peso y mucha fuerza, ¿no? Y muchas veces cuando viene alguna emoción displacentera, cuando nos frustramos porque algo no nos sale, ¿qué nos estamos diciendo? No te preocupes, dale, seguí, la próxima te va a salir mejor, o nos estamos diciendo, la verdad que esto no es para vos, dedicate a otra cosa, no sos buena en esto. Qué tan importante, ¿no? Es empatizar, y siempre yo pongo el mismo ejemplo. Cuando una amiga viene y te cuenta algo, cuando un colega viene y te cuenta algo que pasó en el trabajo, algo que no estuvo bueno, ¿no? Alguna mala decisión, y vos ¿qué le decís? No te preocupes, quédate tranquila, va a estar todo bien, o sea, se va a solucionar. O sea, fijémonos y digamos, enfoquémonos en qué manera se puede revertir. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa emoción? ¿Nos vamos a decir lo mismo? ¿No somos tan empáticos y tan buenos con nosotros mismos? ¿O nos damos con un palo y decimos, no, somos súper autoexigentes y decimos, ¿cómo puede ser que te equivoques? Como si el error no fuera parte de la vida, como si la frustración fuera algo, una mala palabra, ¿no? Que en realidad la frustración junto con esperanza, con la emoción de esperanza, nos invita a seguir intentándolo, ¿no? Qué interesante es entender que los procesos, cual sea que estemos transitando en este momento, es un proceso de aprendizaje, y el aprendizaje en sí mismo no es un proceso lineal. No todos aprendemos de la misma manera. No todos aprendemos en el mismo tiempo. No todos aprendemos de la misma forma, ¿sí?
hay veces que necesitamos acciones, que nos pasen, cosas que nos pasen para entender determinadamente contexto. Hay gente que es súper autodidacta y que solo con videos o leyendo aprende solo y rápidamente lo lleva a la práctica. Bueno, como procesos hay en el mundo también aprendizajes. Entonces la frustración, que es una emoción que está dentro del grupo de las emociones displacenteras, es una emoción que nos invita a desarrollar la paciencia, a desarrollar la perseverancia. O sea que culturalmente, en general, perdón que te interrumpa, culturalmente en general, las emociones negativas, por ponerle un mote, están consideradas emociones malas, ¿no? Emociones que no hay que transitar. Y es todo lo contrario, las emociones, la bronca, la tristeza, todas esas emociones hay que transitarlas porque si no se quedan guardaditas ahí. Yo tenía una imagen cuando era chica, ¿no? La ponía en una cajita, le ponía un lindo moñito, la cerraba y la ponía en la estantería más alta que tenés posible para guardar esa emoción ahí y que ahí se quede, ¿no? La sacaste del medio porque está empaquetada, está allá arriba, no te molesta, pero la emoción no quiere decir que dentro tuyo dejó de estar. En cambio, total, si la transitas, la superás, la podés modificar en algo constructivo, en algo bueno. Sí, total. A ver, ahora vuelvo con vos, pero Gabriela dice algo, dice, ¿crees que la inteligencia emocional se entrena y de qué manera? Para que se den una idea, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de dos tipos de habilidades, las habilidades intrapersonales que tienen que ver con la autorregulación, la automotivación, ¿no? Como entender esto que hablábamos antes, ¿no? De que nosotros somos y tenemos el poder para gestionarnos a nosotros mismos, regular nuestras emociones, motivarnos, reconocernos. Muchas veces esperamos que algo de afuera nos motive, que algo de afuera nos reconozca. Y eso es erróneo, ¿sí? Porque nosotros estamos conectados con gente y vamos a esperar de una persona un reconocimiento que por ahí esa persona no sabe que estamos nosotros esperando ese reconocimiento o esa motivación. Entonces, parte de la inteligencia emocional de estas habilidades tiene que ver con el autoconocimiento, la automotivación y la autorregulación. Y por otro lado están las habilidades interpersonales que tienen que ver con el vínculo social, con la empatía, con la comunicación más efectiva, ¿no? O sea, con entender que hay un otro y que hay que aceptar ese otro, que hay que entender cuál es mi lugar en ese vínculo y construir, porque en algún punto esto, digamos, las organizaciones y la vida en sí misma es un trabajo en equipo. Una familia es un equipo tan importante como adentro de las organizaciones los equipos de trabajo. Y sí se entrena, la inteligencia emocional se entrena. Uno de los, para mí, de los pilares fundamentales para empezar es autoconocerse. Es entender qué me pasa. ¿Qué me pasa con cada cosa que vivo? Yo siempre les hago hacer un ejercicio a los chicos de anoten las emociones que transitan a lo largo del día. Cuando se vean en un estado emocional, ¿no? Frustrada, feliz, alegre, lo que sea que sientan, anótenlo y anoten por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué está pasando que viene esta emoción y qué pienso? ¿No? Como empezar a entender. El autoconocimiento lo que va a dar es justamente el pie para poder automotivarse, para poder autorregularse, para poder entender las emociones, qué me estaba pasando, qué me proponen, ¿sí? Con lo cual sí, Gabriela, se recontraentrena, por supuesto que es un proceso, no es que es de un día para el otro, pero se entrena. Y como primer ejercicio para mí es el autoconocimiento, entender qué nos hace bien, qué nos hace mal, los límites. Es tan importante entender los límites personales de cada uno. Y yo siempre pienso esto, ¿no? Como a veces uno piensa, yo voy a hacer todo bien, ¿no? Yo trabajo en comunicación, pero dentro del área de comunicación hay un montón de cosas que a mí me encantan y me fascinan, y hay tantas otras que por ahí no son de mi expertise, digamos, no son las que yo me dediqué. Pero la realidad es que el saber esto, a mí lo que me hace es poder complementarme con otra persona, porque por supuesto trabajo con un equipo fantástico de mujeres, pero no porque sean mujeres, sino porque somos todas mujeres casualmente, y todas ellas tienen cosas que a mí me complementan. Entonces, cuando yo entiendo que hay algo que no sé hacer, no es un limitante, al contrario, me abre dos caminos, la posibilidad de mejorarlo, o la posibilidad de entender que me voy a tener que juntar con gente que me complemente esta parte.
Entonces el autoconocimiento tiene también que ver con los límites, con entender en qué soy bueno y en qué soy malo. Y también sacarme la mochila de que tengo que hacer todo perfecto, porque es una mochila que es imposible de llenar. No lo vamos a lograr nunca, nunca vamos a lograr estar satisfechos con esa situación, esa creencia de que tengo que hacer todo bien. Después Verónica dice, ¿qué material de lectura recomienda? La realidad es que de los que yo leí son de Goleman, que realmente los recomiendo. Tengo algunos en PDF para compartir, que después si quieren les paso a Laura y Laura lo puede compartir con ustedes. La verdad que es súper interesante. Y después también hay algunos referentes. Goleman está en LinkedIn y escribe muchos artículos que si bien los escribe en inglés, es sencillo de leer. Y es una persona que habitualmente todo el tiempo está subiendo e investigando sobre este tema. Y la otra persona que es súper interesante, que les decía que también puedo compartirles la charla, tiene que ver con Mario Puig, que es un español, un médico, neurociencista, que da conferencias y es médico cirujano, que realmente también él tiene mucho desarrollo. Pero por supuesto también debe haber un montón más, pero estas dos personas yo realmente me saco el sombrero porque explican muy bien conceptos que por ahí a veces son sencillos, pero no tanto, ¿no? Como saben poner en otras palabras estas situaciones que vamos sintiendo. Y en cuanto a lo que decía Karen, que no me quiero olvidar, que es súper importante esto de entender que las emociones están con nosotros y que el hecho de que evitemos una emoción o que la neguemos o que no, digamos, no, no me está pasando esto, no, yo no, o como decía Karen, la guardo en una cajita y fue. Eso se llama manejo disfuncional de emociones. Y quiere decir que no es justamente, como dice el título, no es una manera funcional de manejar las emociones, de gestionar las emociones. ¿Y por qué? Porque evitar una emoción lo único que va a hacer es que crezca con el tiempo. Y probablemente cuando esa emoción no tenga más lugar en esa cajita que decía Karen, va a salir. Pero cuando salga, va a ser mucho más grande y probablemente esté acompañada por otras emociones, ¿sí? Porque es el claro ejemplo de aquella persona que probablemente tenemos todos, o que en alguna vez, o somos en algún momento, de que, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y en algún momento, por dos cosas chicas que pasan en el ambiente, estallamos. Y eso Una reacción la desproporcionada para la situación. Totalmente, que nos pasa a veces a nosotros o que lo vemos muy claramente en el otro, ¿no? Y decimos, ¿pero qué pasó? Si no hay nada grave, no pasó nada. Bueno, eso es un claro manejo disfuncional de la emoción. Haber evitado una emoción no hace que desaparezca, hace que crezca con el tiempo, porque esa emoción está ahí. Y lo que el segundo paso después de evitar es negar. Y todos sabemos que negar algo es contraproducente. Digamos, es más sencillo hacerse cargo y resolver que negar. Porque la negación lo que nos va a traer es problema para adelante. Estamos pateando para adelante la gestión de esa emoción, ¿no? Entender qué nos viene a decir. Entender por qué estoy sintiendo esto, ¿no? No sé si alguno quiere comentar algo más, o alguna pregunta. Yo haciendo un poco, yendo para atrás a este mapa emocional que habías mostrado de lo que sería el ciclo de un primer contacto bajo el paraguas de marca empleadora, ¿no? Me ha pasado particularmente con chicos jóvenes de la nueva generación que tienen como menos filtro para blanquearte situaciones, así como ir a la entrevista con un nivel de desparpajo que yo, haciendo memoria de lo que fue mis inicios como buscando empleo y mis primeras entrevistas laborales, jamás hubiera reaccionado, jamás me hubiera comportado de la manera que se comportaban estos chicos. Esta idea de que tal vez tienen, no sé, yo no diría que es una madurez emocional, pero tienen una incorporación de si querés, de vivir las emociones y de comunicar sus emociones diferente de la que yo tenía. Entonces, llegar a la entrevista, por ejemplo, y blanquearte que no sabía a qué empresa venía y de alguna manera me generaba risa decir, venís a una entrevista laboral y no sabés a qué empresa venís. Sí, lo que pasa es que vine de tantas entrevistas que ya me olvidé.
esto no sé si es moneda corriente, si fue, en realidad fue una situación que se vive esporádicamente, pero incluso, digamos, estoy muy nervioso, sentarse y decir, ay, ¿puedo ir al baño? Estoy muy nervioso. Si jamás me hubiera sentado en una entrevista y decir lo que dicen estos chicos. Bueno, Tal vez tienen una madurez No, pero diferente. es así, Nat, bueno, en la industria de TIC que está tan caliente y tan en ebullición, o sea, hay un recambio permanente porque la gente va, viene de empresa a empresa, porque en realidad buscan eso, buscan el capital de aprendizaje de distintos proyectos, tecnologías, o sea, no, esto que por ahí en nuestra época era bueno quedarse en una empresa, hacer Carrera. la carrera, que no es parte de su idiosincrasia porque no les interesa en la gran mayoría de los casos, no digo en todos, pero porque capitalizan de otra manera. El saltar de una empresa a otra representa otra cosa, ¿no? Y te garantizo, nosotros hacemos, por lo menos, imagínate, hay un recambio de un 15-20% por año, nosotros tenemos casi 1.500 personas, o sea, sacar la cuenta solo de recambio, más lo que vamos creciendo, o sea que tenemos una incorporación de alrededor de 400, 500 personas por año, entre recambio y nuevos, con lo cual entrevistas por lo menos, para tomar esa gente, multiplicarlo por 5, imagínate, ¿no? Los casos que ves. Y te aseguro que te haces un festín con los chicos, pero la verdad es que tienen una frescura y una cosa, a mí me encanta, yo te digo, bueno, a mí me gusta ver lo que ellos traen, porque son geniales, tienen cero problema, o sea, se te presenta, ahora que estamos en Zoom, hacen una entrevista en camiseta, o sea, camiseta sin mangas, ¿no? O sea, con Pijama, falta que se ponga un pijama. Yo creo que y te presentan, esto es lo que yo sé, a uno que es de otra generación, le representa un liberarse de prejuicios permanentemente, porque uno que dice desde la teoría que tiene que buscar gente por el saber, por el conocimiento, por la calidad, pues, tiene que ejercer eso. Y tenés que, cuando ves la imagen, tenés que decir, tengo que ejercer esto, porque uno tiene que ir para adentro y decir, tengo que ejercer la diversidad, yo lo que creo es que también es una generación que transitó otra infancia, otros padres, ¿no? Digamos, yo pienso en mis papás y había como mucha estructura, ¿no? Entonces, también es cierto que cambiaron muchas cuestiones sociales. Y también es cierto en relación a las emociones que si nosotros empezamos a ver los influencers, las personas que hoy están en redes sociales, que están siendo influencers hoy, el punto en común es la emoción, aunque no lo digan así a viva voz. Cuando vos contás una situación que transitaste, cuando vos contás que estás angustiado, que estás feliz, digamos, todas esas situaciones que están atravesadas por las emociones, lo que hace es cercanía, ¿no? Es acercarse al otro, porque en realidad uno lo que busca es alguien con quien vos te puedas identificar, ¿no? Independientemente. Por supuesto que después hay que a los chicos de las fundaciones les digo, si están muy nerviosos, a veces blanquear la emoción hace que vos te la liberes, ¿no? Porque es un recurso. Eso es un recurso para gestionar la emoción. A veces decir, estoy nervioso, o necesito tomarme 5 minutos, es un recurso para no pasar una mala entrevista. Que nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Porque vuelvo, yo les contaba, yo estaba en entrevista y estaba acalorada, pasándola muy mal, y decía, no puedo ni siquiera sacarme el saco porque siento que voy a cortar el clima, y la realidad es que si uno estás tomando una entrevista, ves a alguien que se saca un saco, no cambia en nada, ¿no? Pero cuán estructurado pensamos esto, ¿no? De estos pensamientos, estas ideas fijas, las entrevistas tienen que ser así, las cosas tienen que ser, el talento tiene que ser así, y la realidad es que es una creencia que está completamente en contra de todo lo que hoy estamos viendo y gestionando en las organizaciones. Yo creo que la pandemia y los Zooms también vinieron a humanizar las relaciones laborales, no solamente las entrevistas, porque está bien, tenés los fondos de pantalla y todos que son fantásticos porque ayudan un montón,
pero después uno pasa a ser de tus circunstancias, ¿entendés? ¿Qué sé yo? En mi casa, cuando está mi nieto que grita, el perro que me está rompiendo un papel, permiso, en serio, no. Esto pasa de verdad, no es decorado, me estaba comiendo un contrato. Entonces, todo esto humaniza, ¿entendés? Porque termina siendo que uno es, o sea, podés ser el director, el CEO, lo que quieras, ¿no? El súper experto, pero como decía un profesor mío, vas al baño, comes, respiras, tenés hijos. Viene el supermercado. Perdón, tengo que atender el supermercado. Vamos, llegó Mercado Libre de... lloran, ¿viste? O sea, nada, somos todos iguales en definitiva. Y eso yo creo que sin duda la pandemia puso sobre la mesa un montón de temas. Y creo que también las organizaciones están empezando como, ¿no?, a mirar para adentro esto de la diversidad. La diversidad, digamos, tiene mucho que ver también con la emoción, ¿no? Porque aceptar el mundo emocional del otro también es aceptar y comulgar y trabajar la diversidad. Y la diversidad sin duda tiene infinitos beneficios, ¿no? O sea, yo trabajo en un equipo en donde una de las personas tiene una condición distinta y realmente es fantástico lo que se aprende día a día, porque realmente uno desdramatiza mucho su lugar, ¿no? Pasa esto de que bajás un segundo y decís, pará un poco, disfrutá, ¿no? Como te invita a disfrutar, decir, che, agradece tu lugar, agradece tu contexto, el equipo de trabajo. Digamos, yo la verdad que es una de las cosas que más me gusta de la compañía, de que tienen realmente políticas muy robustas de diversidad, y creo que el mundo va hacia eso, y digamos, estamos todos aprendiendo, ¿no? Y es lo que decís vos, hay que tomarse 5 minutos y decir, bueno, pará, tranquilo, no nos quedemos con esta otra creencia, ¿no? De la primera imagen es la más importante. Derribemos esa creencia, porque a veces la primera imagen, uno está nervioso, uno está preocupado, no sé, pasó algo, y la segunda imagen es increíble, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá pasado de la primera imagen a generar el prejuicio, ¿no? De, uy, no, esta persona no sirve, o esta persona no está capacitada, y después uno cuando empieza a hablar, logramos darnos vuelta y decir, mira, menos mal que me tomé el tiempo y escuché, porque de verdad valía la pena, ¿no? Pero bueno. Así tal cual es, sin duda. Bueno, hablando de agradecer, te quiero agradecer, Virginia, muchísimo. Yo me quedaría toda la tarde hablando de estos temas porque me recontraentusiasman. Así que, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y cada uno la agenda del día y del trabajo y todo. Así que bueno, te súper agradecemos toda la generosidad de compartir todos tus conocimientos y hacernos pensar en estas cosas que a veces, viste, uno sigue de largo y no piensa. Así un que bueno, enorme. gracias. Por Muchas supuesto, gracias. Laura, mil gracias. Bueno, Karen, todas las personas que están detrás de la organización de esta charla, un placer, y bueno, será cuestión de juntarnos en otro momento y seguir indagando en esto. Así que no va a gracias. faltar oportunidad. No, gracias a vos, no va a faltar oportunidad de que hagamos alguna otra cosa, y quedamos entonces pendientes de que nos compartas los PDFs. Los libros que tengo en PDF, exactamente. Y de paso les voy a compartir un listado de emociones, para que aquel que quiera empiece a indagar y por lo menos arranquen con agrandando su vocabulario de emociones, exactamente. Para cerrar, Fernanda Chirico ahí hacía unos comentarios y recomendaba un libro de la doctora Susan Davis, Agilidad Emocional, y otro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Así que bueno, después enviamos todo ese listado, Virginia, y seguro que te volvemos a convocar porque queremos seguir emocionándonos. Después de todo, el corazón guía la mente, y cuando nosotros no podemos sacar afuera lo que nos pasa, tanto emociones que nos hacen bien y otras que no tanto, que nos sorprenden,
quedan impresas en el cuerpo y generan cositas que nos hacen sentir incómodos, dolores de panza, la garganta se ajusta, el pecho se presiona, en fin, cuanto mejor podemos sacar afuera y expresar, eso ayuda muchísimo, en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Gracias por los comentarios que están dejando en el chat, un placer. Y bueno, nada, estamos en contacto. Nuevamente gracias y que tengan un gran martes, que es un lindo día de la semana también. Sí. Nos queda mucho por delante y por hacer, así que muchas gracias a todos por la participación. Gracias. La próxima reunión que tenemos, no tenemos la fecha fija todavía, pero... Vamos a hablar de expatriados el día 15 de septiembre. Así es. Gracias, Laura, no tenía en la cabeza la fecha, pero va a estar bueno porque también muchos de nosotros ya vamos a un tema duro ahí, pero tenemos ahí la presencia de circunstancias de empresas que están expatriando hacia afuera, empresas que están trabajando desde acá localmente con gente en nómina local, pero que está haciendo trabajos hacia afuera, y cómo les pagamos, y bueno, y todas esas preguntas que nos van surgiendo, así que vamos a trabajar sobre eso el próximo 15 de septiembre. Y gracias. Virginia, cuando quieras proponernos otro tema para pensar. Por supuesto. Dale, lo voy a pensar. Dale. Bueno, mil gracias. Que tengan buena semana. Igualmente, y que todos pasen un lindo martes y una buena semana también. Gracias, Laura. Gracias, chicas. Gracias. Chao, chao. Chao.